Alrighty, church. Ok, iglesia. Vengan. Today is the final teaching of our Advent study. Hoy es la última enseñanza de nuestro estudio de Adviento. On Wednesday, we'll have a Christmas Eve service Este miércoles tendremos un servicio de Nochebuena where we'll celebrate the birth of Jesus donde celebramos el nacimiento de Jesús, by reading Scripture, leyendo las Escrituras, singing hymns, cantando himnos and fellowshipping together. y pasando tiempo juntos. In some ways, it'll be the culmination of this entire study. En cierto modo será la culminación de todo el estudio que hemos hecho, But today is the final Advent teaching. pero hoy es la última enseñanza de Adviento. So far, we've learned a lot about how Jesus would be born. Hasta ahora hemos aprendido mucho sobre cómo nacería Jesús. We learned from 2 Samuel that he would be a descendant of David. Hemos aprendido en 2 Samuel que sería descendiente de David, This means he'd be born of the Davidic line. que significa que nacería de la línea davídica. We then learned from the prophet Isaiah that he'd be born of a virgin. Luego aprendimos del profeta Isaías que nacería de una virgen, He would come by miraculous nature. vendría de una manera milagrosa. Then finally from the prophet Micah, Y finalmente del profeta Mequías we learned that he would be born in Bethlehem. aprendimos que nacería en Belén. It's a lot of information so far. Y hasta ahora es mucha información From what lineage he would be born, de qué linaje nacería, by what miraculous nature he would be born, de qué manera milagrosa nacería and where he would be born. y dónde nacería. And all of this information was given to help God's people identify him when he came. Y con toda esta información fue dada para ayudar al pueblo de Dios a identificar cuándo viniera, Because he would fulfill all these prophecies. porque Él cumpliría todas estas profecías. But we haven't just learned about how Jesus would come, Pero no solo hemos aprendido cómo vendría Jesús, we also learned what this promised one would do. también hemos aprendido lo que haría este prometido. He would come to rule and reign as eternal king. Vendría a gobernar y reinar como el Rey eterno, Unlike all of Judah's kings and Israel's kings, que es a diferencia de todos los reyes de Israel y Judá. his rule and reign will last forever. Su gobierno y reinado durarían para siempre. It'd be final. Sería definitivo. We also learned that he would conquer sin as the promised Messiah, También aprendimos que vencería el pecado como el Mesías prometido, dwelling with his people as Emmanuel, morando con su pueblo como Emmanuel, God with us. que significa Dios con nosotros. And then finally, he would bring true peace to his people Y finalmente que traería la verdadera paz a su pueblo, as the great shepherd. como el gran pastor. We will be his people, Seremos su pueblo and we will never be snatched from the hands of the enemy. y nunca seremos arrebatados de las manos del enemigo. So, eternal king, Así que, Rey eterno, promised Messiah, Mesías prometido and great shepherd. y gran pastor. Each is given a beautiful picture of the gospel Cada uno ha dado una hermosa imagen del Evangelio and a clear depiction of God's faithfulness, y una clara representación de la fidelidad de Dios, allowing us to wait confidently for Jesus to come again. haciendo lo posible esperar con confianza la segunda venida de Jesús. So today we add another piece to the puzzle, Así que hoy añadimos otra pieza al rompecabezas, another Old Testament prophecy speaking of how Jesus would come, otra profecía del Antiguo Testamento que habla de cómo vendría Jesús and what Jesus would come to do. y qué vendría a hacer Jesús. And then we'll look at the New Testament fulfillment of that prophecy also. Y también, como antes, veremos el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento. Sound good? ¿Les parece bien? All right, let's pray. Muy bien, oremos entonces. God, we love you, Dios, te amamos and we thank you for what you sent Jesus to do, y te damos gracias por lo que enviaste a Jesús a hacer, to rule and reign over us as eternal King, para gobernarnos y reinar sobre nosotros como Rey eterno, to save us from our sins as the promised Messiah, para salvarnos de nuestros pecados como el Mesías prometido, and to give us peace as the great shepherd. y para darnos paz como el gran pastor.
Thank you for fulfilling these promises in Jesus. Gracias por cumplir tus promesas en Jesús. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. I pray that you would be faithful right now Te pido que seas fiel ahora as we come to your word. mientras nos acercamos a tu palabra. Teach us, Enséñanos, convict us, convéncenos, correct us, corrígenos, train us in all righteousness. entrénanos en toda justicia. Clear our minds so that we can hear your word clearly. Clara nuestras mentes para que podamos escuchar tu palabra con claridad And give us the strength to respond accordingly. y danos la fuerza para responder adecuadamente. We ask all these things according to your good and perfect will. Te pedimos todas estas cosas según tu buena y perfecta voluntad, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so open your Bibles with me to Isaiah chapter 60. Muy bien, iglesia, abran sus Biblias conmigo en Isaías capítulo 60. This is the longest of the prophecies that we will have read. Esta es la profecía más larga que habremos leído. The whole chapter is one long prophecy. Todo el capítulo es una sola y larga profecía. But we're just going to read the first 6 verses Pero solo vamos a leer los primeros 6 versículos and then verses 19 and 20. y luego los versículos 19 y 20, They are the parts of the prophecy that are most specific to Jesus' future coming. que son las partes de la profecía que se refieren más específicamente a la futura venida de Jesús. So Isaiah chapter 60, Así que Isaías capítulo 60, verses 1 through 6, versículos 1 a 6 and then 19 through 20. y enseguida 19 a 20. Isaías 60, 1 a 6 y 19 a 20. Así lee: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces los verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán, traerán oro esencio, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. And now skipping down to verses 19 and 20. Ok, muy bien. Ahora continuemos con los versículos 19 a 20. Versículo 19. Ya el sol no sería para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás el Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por la luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. All right, let me give a little bit of context as to the state of God's people at the time of this prophecy. Ok, iglesia, permítanme darnos un poco de contexto sobre la situación del pueblo de Dios en el momento de esta profecía. We started with King David, Comenzamos con el rey David, who ruled over all of Israel. quien gobernó sobre todo Israel. After his son Solomon, Después de su hijo Salomón, the kingdom divided into two: el reino se dividió en dos: Israel to the north, Judah to the south. Israel al norte y Judá al sur. God's promise to King David would follow the nation of Judah. La promesa de Dios al rey David seguiría a la nación de Judá. 11 kings later, 11 reyes más tarde, King Ahaz was the king of Judah. el rey Acaz era el rey de Judá. And that's where we heard our second and third prophecies. Y ahí es donde escuchamos nuestra segunda y tercera profecía. Shortly after this Y time, poco después de esta época, the northern kingdom of Israel would fall at the hands of the Assyrians. el reino del norte de Israel caería a manos de los asirios. Years later, a different nation would arise to power, Años más tarde, otra nación subiría al poder, the Babylonians. los babilonios.
And 8 kings later, under King Zedekiah, Y 8 reyes más tarde, bajo el reinado del rey Sedequías, Judah would fall as well. Judá también caería. Jerusalem would be conquered, Jerusalén sería conquistada, the temple destroyed, el templo destruido and all of their leaders forced into exile. y todos los líderes fueron obligados a exiliarse. And they remained under Babylonian rule for about 2 generations. Permanecieron bajo el dominio babilónico durante aproximadamente 2 generaciones, Until the Persians overtook the Babylonians. hasta que los persas derrotaron a los babilonios. Now, that was a lot of history, Ahora bien, eso fue mucha historia. but here's why it's important. Pero aquí está la razón por la que es importante. At the time of the prophecy that we just read, En el momento de la profecía que acabamos de leer, God's people had been allowed to return to their homeland. al pueblo de Dios se le había permitido regresar a su patria To rebuild Jerusalem. para reconstruir Jerusalén. This is what we see in the books of Ezra and Nehemiah. Y esto es lo que vemos en los libros de Esdras y Nehemías. But when the people returned, it wasn't necessarily a happy return. Pero cuando el pueblo regresó, no fue necesariamente un regreso feliz. They returned to a destroyed city with nothing. Regresaron a una ciudad destruida, sin nada. And so an unnamed prophet who succeeded Isaiah Y así un profeta anónimo que sucedió ser Isaías gives the prophecy that we just read. da la profecía que acabamos de leer. A prophecy that God would return his people and the nation of Israel to glory. Una profecía de que Dios regresaría a su pueblo y a la nación de Israel a la gloria, That it would be a light unto all the world. que sería una luz para todo el mundo, The people from all nations would come and see, que vendrían a verla personas de todas las naciones, even kings, incluso reyes, to bring the wealth of the world. para traer las riquezas del mundo. And so God's people, El pueblo de Dios, the nation of Israel, la nación de Israel, was at its lowest point. se encontraba en su punto más bajo. And from that place of lowliness, Y desde ese lugar de humildad, God again reminds his people of his promise to send one Dios volvió a recordar a su pueblo su promesa de enviar a alguien. who would be a light in a dark world. Enviar a alguien que sería una luz en un mundo oscuro. Now let's turn to our New Testament passage Ahora, pasemos al pasaje del Nuevo Testamento to see how this prophecy is fulfilled in Jesus' birth. para ver cómo se cumple esta profecía en el nacimiento de Jesús. Open your Bibles to Matthew chapter 2 Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 2 de Mateo. and read the first 12 verses. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Matthew 2, 1 through 12. Mateo 2, versículos 1 a 12. Dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes,
se fueron para su tierra por otro camino. Now, like each of the weeks in our Advent study, Ahora, al igual que cada una de las semanas de nuestro estudio de Adviento, this prophecy and its fulfillment gives us clues, esta profecía y cumplimiento nos dan pistas, both to how Jesus would come tanto sobre cómo vendría Jesús and to who he would be. y como sobre quién sería Jesús. How he would come, there are actually a few different clues. En cuanto a cómo vendría, hay varias pistas diferentes. The first is the light or the star. La primera es la luz o la estrella. That wasn't just a metaphor. No se trataba solo de una metáfora. There was a literal light that appeared in the sky. Hubo una luz literal que apareció en el cielo. And the prophecy said that it would be a light that would draw nations, Y la profecía decía que sería una luz que atraería a las naciones, kings from other nations. reyes de otras naciones. And it did. Y así fue, iglesia. It drew the wise men who were sent by King Herod, Atrajo a los sabios que fueron enviados por el rey Herodes, and even the wise men themselves were considered to be a type of royalty. e incluso los propios sabios eran considerados una clase de realista. And the prophecy also said that they would bring with them gifts, Y la profecía también decía que traerían consigo regalos. even specifically mentioning gold and frankincense, Incluso mencionaba específicamente el oro y el incienso which the wise men did bring. que los sabios trajeron. And so the prophecy said there would be a light, and there was, Así que la profecía decía que habría una luz, in the form of a guiding star. y la hubo en forma de estrella guía. The prophecy said that people would come from surrounding nations, and they did. La profecía decía que vendrían personas de las naciones vecinas, y así fue. The wise men from the east. Los sabios de Oriente, And the prophecy said they would come bearing gifts, which they did. y también la profecía decía que vendrían con regalos, Gold, frankincense, and myrrh. y así lo hicieron, oro, incienso y mira. All of the prophecies that spoke of how Jesus would come were fulfilled. Todas las profecías que hablaban de cómo vendría Jesús se cumplieron. We also see who Jesus would be, Pero también vemos quién sería Jesús, the light of the world. la luz del mundo. He would be an everlasting light. Sería una luz eterna. The truth is that the star was just a much smaller light La verdad es que la estrella era una luz mucho más pequeña compared to the baby in the manger. en comparación con el bebé en el pesebre. He is who they worshiped. Él es el quien adoraron. He is who they bowed down to. Él es ante quien se postraron. He is who they came to see Él es el quien vinieron a ver and rejoiced upon seeing him. y se regocijaron a verlo. And so here's the main point for this week. Y aquí está el punto principal de esta semana. Jesus came as the light of the world Jesús vino como la luz del mundo to shine his light among all nations. para hacer brillar su luz entre todas las naciones. Let me say it one more time. Permíteme repetirlo una vez más. Jesus came as the light of the world Jesús vino como la luz del mundo to shine his light among all nations. para hacer brillar su luz entre todas las naciones. So just to remind us, Así que, solo para recordarlo, we've seen how Jesus would come to be eternal king, hemos visto cómo Jesús vendría a ser el Rey eterno, how he'd come to be the promised Messiah, cómo sería el Mesías prometido, how he would be the great shepherd, cómo sería el gran pastor. how he would dwell with us, Él moraría con nosotros rule and reign over us, para gobernar y reinar sobre nosotros and give us peace, y darnos paz saving us from our sins. y salvarnos de nuestros pecados. And now we add to this picture of Jesus, Y ahora añadimos a esta imagen de Jesús light of the world. la luz del mundo. Jesus would be the light of the world. Jesús sería la luz del mundo. So all these things we've talked about, Así que todas las cosas de las que hemos hablado, we'll see how he came to do them veremos cómo vino a hacerlas for the world, por el mundo, for people from all nations. por las personas de todas las naciones. Jesus is the light of the world. Jesús, otra vez iglesia, es la luz del mundo. I think we can understand what this means by thinking about it in three parts. Creo que podemos entender lo que esto significa si lo pensamos en tres partes. I have 3 points. Así que tengo 3 puntos. Jesus' light exposes the darkness in sinners. La luz de Jesús expone la oscuridad en los pecadores.
Jesus' light draws the sinner unto repentance, La luz de Jesús atrae al pecador al arrepentimiento. and Jesus' light gives joy to the saved. Y la luz de Jesús da alegría a los salvadores. He exposes the darkness in sinners, Él expone la oscuridad en los pecadores. he draws sinners unto repentance, Él atrae a los pecadores al arrepentimiento and he gives joy to the saved. y Él da alegría a los salvados. This is what it means that Jesus is the light of the world. Esto es lo que significa que Jesús es la luz del mundo. Let's first consider what it means that he exposes the darkness in sinners. Consideremos entonces primero lo que significa que Él expone la oscuridad en los pecadores. Let's go back to Isaiah chapter 60, verse 2. Volvamos a Isaías 60, versículo 2. It says that darkness shall cover the earth, Ahí dice que tinieblas cubrirán la tierra and thick darkness the peoples. y densa oscuridad los pueblos. And that's not just referring to political darkness or military oppression. Y eso no se refiere solo a la oscuridad política o la opresión militar. Which remember, God's people were facing. Y recuerden que el pueblo de Dios se enfrentaba a eso. The prophecy is painting a picture of spiritual darkness over all humanity. La profecía pinta una imagen de oscuridad espiritual sobre toda la humanidad, Not just God's people. no solo sobre el pueblo de Dios. And when light enters darkness, Y cuando la luz entra en la it oscuridad, doesn't just blend in, no se mezcla con ella, it reveals what's actually there. sino que revela lo que realmente hay ahí. It's exactly what John teaches. Eso es exactamente lo que enseña Juan. In chapter 1, verse 5, he says, En el capítulo 1, versículo 5 dice, "The light shines in the darkness, la luz brilla en las tinieblas and the darkness has not overcome it." y las tinieblas no la comprendieron. He's referring to Jesus, Iglesia, se refiere a Jesús. but his entrance into the world invoked a response. Jesus says in John 3:19, Pero su venida al mundo provocó una respuesta. Jesús dice en Juan 3:19, "This is the judgment. y este es el juicio, The light has come into the world, que la luz vino al mundo and people love the darkness rather than the light, y los hombres amarán más las tinieblas que la luz, because their works were evil." pues sus acciones eran malas. This is the sin problem, church. Esto es el problema del pecado, iglesia. As sinners, we don't just stumble our way into darkness. Como pecadores, no solo tropezamos con la oscuridad, We love it, la amamos, which means that sin isn't just occasional bad actions lo que significa que el pecado no es solo acciones or decisions that we make against God, o decisiones malas ocasionales que tomamos en contra de Dios, but is actually at the core of who we are. sino que en realidad es el núcleo de lo que somos nosotros. Reached into the whole person. Llega a toda la persona. And apart from grace or God's light, Aparte de la gracia o la luz de Dios, we are dead in trespasses and sins. estamos muertos en delitos y pecados. We actually see this in our text in Matthew 2. De hecho, vemos esto igual en nuestro texto en Mateo 2. The same star that guided the wise men La misma estrella que guió a los sabios also revealed the darkness in others. también reveló la oscuridad en otros. Verse 3 says that when Herod the king heard this, El versículo 3 dice que cuando lo oyó el rey Herodes, he was troubled. se turbó. Why? ¿Por qué, iglesia? Why would he be troubled by Jesus, ¿Por qué le turbaba que Jesús, the light of the world, la luz del mundo, coming into this world? viniera a este mundo? Well, because the announcement of the true king Bueno, porque el anuncio del verdadero rey threatened Herod's love for his own throne. amenazaba el amor de Herodes por su propio trono. Jesus' light exposed what he really feared, La luz de Jesús expuso lo que realmente temía, losing control. perder el control. And it's not only Herod. Y no es solo Herodes. Verse 3 goes on to say, "And all Jerusalem with him." El versículo 3 continúa diciendo, y toda Jerusalén con él. I think we often think of King Herod as the bad guy in this story. Creo que con frecuencia nosotros pensamos en el rey Herodes como el malo de esta historia. And he is a bad guy in this story, Bueno, y es malo en esta historia, but so is everyone else. pero también lo son todos los demás. All of Jerusalem.
toda Jerusalén. And this includes those that knew the prophecies. Y esto incluye a aquellos que conocían las profecías, The chief priests and the scribes, los sumos sacerdotes y los escribas, the religious leaders, los líderes they religiosos. were summoned by King Herod, Fueron invitados por el rey Herodes. and they gave factually correct information about the prophecies. Dieron información objetivamente correcta sobre las profecías. They knew how Jesus would come, Sabían cómo vendría Jesús, where he would be born. dónde nacería Why didn't they go with the wise men? y por qué ellos no fueron con los sabios. Because their hearts were dark. Porque sus corazones estaban oscuros. They could talk a good game, Podían hablar muy bien, but when confronted with the light, pero cuando se enfrentaron a la luz, with truth, a la verdad, they rejected it. ellos la rechazaron. And so do all men. Y lo mismo hacen todos los hombres. Listen to what Hebrews 4:13 says. Escuchen lo que dice Hebreos 4:13. No creature is hidden from his sight, No hay cosa creada oculta a su vista, but all are naked and exposed sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas to the eyes of him to whom we must give account. ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesus' light penetrates into the heart of all people. La luz de Jesús penetra en los corazones de todas las personas. It doesn't matter if their city is destroyed like Jerusalem, No importa si su ciudad está destruida como Jerusalén, or if they're the nation of power like the Persians, o si son una nación poderosa como los persas, or the future nation of power, the Romans. o la futura nación poderosa los romanos. All people, Todas las personas, all nations. todas las naciones, But Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo And his light shines among all nations, y su luz brilla entre todas las naciones, revealing one common thread among all people: revelando un rasgo común entre todas las personas, sin. que es el pecado. That's the first point. Y ese es el primer punto, iglesia. Jesus came as light. Jesús vino como luz. And what does light do? ¿Y qué hace la luz? It exposes. Expone, It shows sinners who they really are. muestra a los pecadores quiénes son realmente. And this is an important step in understanding the gospel. Y este es un paso muy importante para comprender el Evangelio. Because if we don't know that we're dirty, Porque si no sabemos que estamos sucios, we won't think we need to be cleaned. no pensaremos que necesitamos ser limpios We o don't know. limpiados. If we don't know that we're lost, Si no sabemos que estamos perdidos, we won't think we need to be found. entonces no pensaremos que necesitamos ser encontrados. And if we don't know that we're living in darkness, Y si no sabemos que vivimos en la oscuridad, we won't think we need the light. no pensaremos que necesitamos la luz. That leads to the second point. Y eso nos lleva al segundo punto. Yes, Jesus' light exposes the darkness in sinners, Aún sí, la luz de Jesús expone la oscuridad de los pecadores, but it also draws them unto repentance. pero también los lleva al arrepentimiento. Let's look at the Old Testament prophecy once again. Veamos una vez más la profecía del Antiguo Testamento. Isaiah chapter 60, verse 3. Isaías 60, versículo 3. It says, "And nations shall come to your light, Dice, y acudirán las naciones a tu luz, and kings to the brightness of your rising." y los reyes al resplandor de tu amanecer. That's the promise. Esa es la promesa. Not only that the light will come, No solo vendrá la luz, but that people will come to the light. sino que la gente vendrá a la luz. The nations, Las naciones, even kings. incluso los reyes. God's light doesn't only reveal what's wrong, La luz de Dios no solo revela lo que está mal, it also leads people to the solution, también guía a las personas hacia la solución. leads them to salvation. Las guía hacia la salvación. You can think of it like a lighthouse. Se puede pensar en ello como un faro. ¿Saben qué es el faro? Un faro. ¿Sí? Ok. Sorry. Tall buildings with rotating lights Eran edificios altos, ¿verdad? Con luces that let ships know where the shore was. que indicaban a los barcos dónde estaba la costa. And sometimes, especially at night, A veces, especialmente por la noche, it'd be so dark that ships would get turned around. estaba tan oscuro que los barcos se perdían.
They might only be a few hundred yards from the shore, Podían estar a solo unos cientos de metros de la costa, but it didn't matter because they couldn't see anything in the dark. pero eso no importaba porque no podían ver nada en la oscuridad. So they followed the light from the lighthouse Así que seguían la luz del barco to bring them safely home. para llevarlos a salvo a su hogar. This is what Jesus came to do. Iglesia, y esto es lo que Jesús vino a hacer. Matthew 2 shows us the fulfillment of this. Mateo 2 nos muestra el primer cumplimiento de esto. Verse 1 says, El versículo 1 dice, Wise men from the east came to Jerusalem. unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Church, these are outsiders. Iglesia, estos son extranjeros, These are Gentiles, son gentiles, men from the nations. hombres de otras And naciones. yet God places a light in the sky Y sin embargo Dios pone una luz en el cielo that reaches across borders and draws them in. que traspasa fronteras y los atrae. Verse 2 explains the purpose. El versículo 2 explica su propósito. We saw his star when it rose and have come to worship him. Vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. So important. Eso es muy importante. The light drew them not as an object of interest or curiosity, La luz los atrajo no como un objeto de interés o curiosidad, but of worship. sino de adoración. Now, when I say that he draws the repentant, Ahora, cuando digo que Él atrae a los arrepentidos, it's necessary to clarify the order. es necesario aclarar el orden. He doesn't go out looking for those who have already repented all on their own. Él no sale a buscar a aquellos que se han arrepentido por su propia cuenta. He calls them. Él los llama. He draws them first into repentance. Él los atrae primero al arrepentimiento. Jesus says it plainly in John 6:44. Jesús lo dice claramente en Juan 6, versículo 44. No one comes to the Father no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Nadie puede venir a mí si no lo trae. He exposes their sin Él expone su pecado and draws them unto repentance. y los atrae al arrepentimiento. Notice how he draws them. Y observen aquí, iglesia, cómo los atrae. He uses the star, a light unto the world, Usa la estrella, una luz para el mundo, but he also uses the word. pero también usa la palabra. When they arrive in Jerusalem, Cuando llegan a Jerusalén, they need scripture to direct them to Bethlehem. necesitan las escrituras para guiarlos a Belén. Herod asks the chief priests and scribes, Herodes pregunta a los sumos sacerdotes and they answer from God's word. y a los escribas y ellos responden con la palabra de Dios. Even though their hearts were still in darkness, Aunque sus corazones aún estaban en tinieblas, God used his word to guide them to truth. Dios usó su palabra para guiarlos a la verdad. This is how God works today, church. Y así es como Dios sigue obrando hoy en día, iglesia. He draws sinners and he brings them to Christ through the truth. Él atrae a los pecadores y los lleva a Cristo a través de la verdad. When they arrive in verse 11, Y cuando llegan al versículo 11, it says they fell down and worshiped him. dice, se postraron y lo adoraron. That's what repentance and faith look like. Así es como se manifiestan, se manifiesta el arrepentimiento y la fe. They bow, Se inclinan, they submit, se someten, they adore. adoran. And then Matthew says they opened their treasures and offered gifts. Y luego Mateo dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. Gold, frankincense, and myrrh. Oro, incienso y mira, Fulfilling the prophecy in Isaiah 60. cumpliendo la profecía de Isaías 60, That they shall bring gold and frankincense, que dice, traerán oro y incienso, the praises of the Lord. las alabanzas del Señor. The nations are coming, Las naciones están llegando, prophecy is being fulfilled, la profecía se está cumpliendo and this is good news. y esto es una buena noticia. Jesus didn't come for only one group of people. Jesús no vino solo para un grupo de personas. He came as the light of the world, Él vino como la luz del mundo, shining among all nations, brillando entre todas las naciones, drawing in people who are far off. atrayendo a personas que estaban lejos. Even at his birth, God is already showing us the reach of the gospel. Incluso en su nacimiento, Dios ya nos está mostrando el alcance del Evangelio. That the light has come,
que la luz ha venido and that he is gathering worshipers from the nations y que Él está reuniendo a adoradores de todas las to naciones the eternal King, para el Rey eterno, the promised Messiah, para el Mesías prometido, to the great shepherd. para el gran pastor. And this leaves us, or this should leave us, with great joy, Iglesia, y eso nos llena de gran alegría. which is our third and final point. Y ese es nuestro tercer y último punto. Jesus' light gives joy to the saved. La luz de Jesús da alegría a los salvados. Matthew 2:10, after the wise men have followed the light, En Mateo 2:10, después de que los sabios siguieron la luz, after God has guided them all the way to Jesus, después de que Dios los guió hasta Cristo, dice, it says when they saw the star, cuando vieron la estrella, they rejoiced exceedingly with great joy. se regocijaron mucho con gran alegría. Rejoiced exceedingly with great joy. Se regocijaron con gran alegría. That's a lot of joy. Eso es mucha alegría, iglesia. It's joy on top of joy. Es alegría sobre alegría. Why? ¿Pero por qué? Because the light didn't just show them something in the sky. Porque la luz no solo les mostró algo en el cielo, The light brought them to the Savior, la luz los llevó al Salvador, led them to Jesus, los dirigió a Jesús, who is the light of the world. quien es la luz del mundo. In Him there is joy. En Él hay alegría. And that's the pattern of salvation. Y ese es el modelo de la salvación. When Jesus brings someone out of darkness and into His light, Cuando Jesús saca a alguien de la oscuridad y lo lleva a su luz, the result's not just more gospel information. el resultado, iglesia, no es solo información sobre el It's Evangelio. not just a new life direction. No es solo una dirección nueva por la vida. It's joy Es alegría because you've been brought back into the presence of your Creator. porque has sido llevado de vuelta a la presencia de tu Creador. This is what the prophet means in Isaiah 60 Esto es lo que el profeta quería decir en Isaías 60, when he essentially says the same thing. cuando esencialmente dice lo mismo. Verse 5, Versículo 5. then you shall see and be radiant. Entonces lo verás y resplandecerás, Your heart shall thrill and exult. y se estremecerá y se regocijará tu corazón. God's presence, La presencia de Dios, His light, su luz, it makes the nations thrill. emociona a las naciones, iglesia. It makes them exult in His name. Las hace regocijarse en su nombre. We become children of the light. Nos convertimos en hijos de la luz. And as children of the light, Y como hijos de la luz, we find our joy in worshiping Jesus, encontramos nuestra alegría en adorar a Jesús, the eternal King, el Rey eterno, promised Messiah, el Mesías prometido, the great shepherd. el gran pastor. Matthew 2, verse 11 Mateo 2:11 says they fell down and worshiped Him. dice, se postraron y lo adoraron. They don't worship the star, No adoraron a la estrella, they worship Christ. adoraron a Cristo. The joy of the saved is not ultimately in the signs that God uses, La alegría de los salvados no está en última instancia en las señales que Dios usa, but in the God who saves, sino en el Dios que salva, in the presence of Jesus Himself. en la presencia del mismo Jesús. And this will be an eternal joy. Y esta será una alegría eterna. Isaiah 60, verses 19 and 20 Isaías 60, versículos 19 a 20. says, the Lord will be your everlasting light, Dice, el Señor será tu luz eterna, and your days of mourning shall be ended. y tus días de luto terminarán. Everlasting joy, Alegría eterna, iglesia. no more mourning, No más luto, just resting in the eternal joy of our God, solo descansar en la alegría eterna de nuestro Dios, in His light forever. en su luz para siempre. We see this in Revelation as well. También esto lo vemos en Apocalipsis, Chapter 21, verses 23 and 24. capítulo 21, 23 a 24. It says, the city has no need of sun or moon, Así dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna, for the glory of God gives it light, que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina, and its lamp is the Lamb. y el Cordero es su lumbrera. By its light will the nations walk. Las naciones andarán a su luz. This is our main point.
Este es nuestro punto principal. Jesus came as the light of the world Jesús vino como la luz del mundo to shine his light among all nations. para hacer brillar su luz entre todas las naciones. Jesus is not only the light who came to Bethlehem, Jesús no es solo la luz que vino a Belén, he is the everlasting light who came to shine amongst all nations. es la luz eterna que vino a brillar entre todas las naciones. So the wise men's joy is just a preview. Así que la alegría de los sabios es un anticipo. When Christ saves, Cuando Cristo salva, he brings real joy now, trae alegría verdadera ahora and he promises perfect joy later. y nos promete alegría perfecta más adelante. The light has come La luz ha venido and gives eternal joy to those whom he saves. y da alegría eterna a aquellos a quienes salva. So, church, as we close, Iglesia, entonces a terminar, I want to remind us again of the state of God's people as they received this prophecy. quiero recordarnos el estado en que se encontraba el pueblo de Dios cuando recibió esta profecía. They were arguably at their lowest point. Podría decirse que estaban en su punto más bajo. One nation destroyed, Una nación destruida, Jerusalem in ruins, Jerusalén en the ruinas, temple gone, el templo desaparecido, the leaders carried away, los líderes llevados cautivos and even when they returned, y incluso cuando regresaron they came back to rubble, volvieron a encontrarse con asombros, to weakness, con debilidad, to darkness. con oscuridad. And it's right there that God speaks this promise. Y es precisamente ahí donde Dios está y da la promesa. Says, arise, shine, for your light has come, Dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz and the glory of the Lord has risen upon you. y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Not just a plan, No solo un plan, not just an encouragement, no solo un ánimo, but a light. sino una luz. And not a light only for Israel. Y no solo una luz para Israel. Isaiah says, nations shall come to your light, Isaías dice que las naciones vendrán a tu luz and kings to the brightness of your rising. y los reyes al resplandor de tu amanecer. And Matthew 2 shows the fulfillment beginning. Entonces, Mateo 2 muestra el comienzo del cumplimiento. Light appears in the sky, Aparece una luz en el cielo men from all nations come, y llegan hombres de todas las naciones. the wise men come to worship, Los sabios vienen a adorar, they bow down before the child, se inclinan ante el niño, they bring gifts, traen regalos, echoing Isaiah's words about gold and frankincense. haciéndose eco de las palabras de Isaías sobre el oro y el incienso. So God kept his promises. Dios cumplió su promesa And we've seen what that light does. y hemos visto lo que hace esa luz. His light exposes darkness. Su luz expone la oscuridad. His light draws sinners unto repentance. Su luz atrae a los pecadores al arrepentimiento His light gives joy to the saved, y su luz da alegría a los salvados, so that people will be gathered from every nation para que las personas se reúnen de todas las naciones, to form a new people, para formar un nuevo pueblo, a people who has been redeemed, un pueblo que ha sido remedido, a people who rejoices in the presence of the Lord, un pueblo que se regocija en la presencia del Señor. and not just for a moment, Y no solo por un momento, iglesia, but for the rest of time. sino por el resto del tiempo. This is our hope, church, Esta es nuestra esperanza, that Jesus came as the light of the world que Jesús vino como la luz del mundo to shine his light among all nations. para hacer brillar su luz entre todas las naciones. And so as we close this Advent study, Así que al cerrar este estudio de Adviento, this Advent season, esta temporada de Adviento, I hope and pray that we would slow down, espero y oro para que reduzcamos el ritmo de nuestra vida and gaze our eyes on Jesus, y pongamos nuestros ojos en Jesús, the eternal King who has come to rule and reign, el Rey eterno que ha venido a gobernar y reinar, the promised Messiah who has come to save sinners, el Mesías prometido que vino a salvar a los pecadores, the great shepherd who gives peace to his people, el gran pastor que da paz a su pueblo and the light of the world, y la luz del mundo, who shines his light among all nations. que hace brillar su luz entre todas las naciones. Let's pray. Oremos, iglesia.